Y hoy comenzamos una nueva serie que le hemos titulado Jesús en Acción. Diga conmigo, Jesús en Acción. Y vamos a hablar del libro de Marcos. El libro de Marcos es el primer evangelio que fue escrito. Saben que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se dice que Marcos fue el primer libro escrito. Ahora, aunque este libro lleva por nombre Marcos, no fue directamente Marcos el que contó todas las historias. Se dice que Pedro dictaba, el apóstol Pedro, y Marcos copiaba y lo plasmó todo lo que Pedro le redactaba allí. Marcos era muy cercano a Pedro y su familia. Marcos tampoco era un discípulo directo de Jesús, pero siempre estuvo allí con Jesús y sus discípulos. Marcos adicionalmente era primo de Bernabé. ¿Se acuerdan ese que aparece en el primer viaje misionero con el apóstol Pablo? Allí está Marcos. O sea, Marcos estaba metido en todo lugar. Marcos era alguien que estaba allí siempre. Se cuenta también adicionalmente que hay algo interesante, que cuando fueron a arrestar a Jesús, se dice que uno de sus seguidores salió corriendo, desnudo, y se dice que posiblemente este pudo haber sido Juan Marcos. Así que vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 1. Comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos da inicio a este primer versículo diciendo comienzo, declarando Jesucristo es el comienzo, no el final. A partir de Él van a comenzar cosas interesantes. Da a entender eso, Él es el comienzo. Y Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos reafirma esto diciendo: fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús. No fijemos la mirada en hombres, en pastores, en líderes, porque nos van a fallar. Fijemos la mirada en Jesús. ¿Qué dice? ¿El qué? Iniciador. Diga conmigo, el iniciador. No, dígalo fuerte, el iniciador. Eso, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Me llama la atención este versículo porque dice que Él inicia y perfecciona. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que Jesús ha comenzado en ti, Él lo va a ir perfeccionando siempre y cuando tú estés dispuesto a que Él lo haga. Porque no va a perfeccionar algo que tú no estés dispuesto. Jesús entra a donde se le llama y hasta donde le damos la autorización. Entonces Marcos comienza diciendo Él es el iniciador. Lo segundo que dice Marcos en este mismo versículo 1 es que dice del evangelio. Evangelio es buenas nuevas. Hoy vivimos con más malas noticias que buenas noticias. Todos los días malas noticias por todas partes. Vivimos en un mundo de incertidumbre, no sabemos hacia dónde vamos, qué va a pasar de aquí a 2 meses, no te puedes planificar absolutamente nada, ni tu cumpleaños ya lo puedes planificar, porque no sabes si va a haber cuarentena o no va a haber cuarentena y pierdes toda la plata. Menos mal que yo soy a mí me gusta ser más tipo gringo, yo y mi familia, yo soy así, porque al final, cuando hago mi cumpleaños, el cumpleaños de mis hijos, por ejemplo, el de mi esposa, hay que pagar mucha plata y es mejor hacerlo como los gringos, ¿verdad? Uno solito ahí picamos la torta y nos ahorramos plata. Y más en estos tiempos. Entonces no sabemos. Hoy vivimos malas noticias. Pero en Jesús siempre hay buenas noticias. Y eso es lo que dice que es el evangelio. El evangelio es buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias. Eso es el evangelio. Hay buenas noticias en Cristo Jesús. Ahora, el evangelio también era algo que se escribía sobre los reyes del tiempo. Los reyes siempre tenían como un secretario, asistente, no sé cómo llamarle, que estaban allí siempre viendo lo que el rey hacía y lo anotaban para llevar como su historia de vida. Y Marcos da a entender cuando dice el evangelio de Jesucristo, está dando a entender que Jesucristo era un rey, dando a entender que ese hijo del carpintero, ese al cual muchos no apostaban, era rey. Y así tal cual es, Jesucristo es rey. Y ahora Cristo significa el ungido, el escogido, el prometido, el esperado, el salvador y el libertador. Y termina diciendo ese mismo versículo que es el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta cómo en un solo versículo hay tantas cosas? Vuélvelo a poner ese versículo 1. Ahí está, perdón. Dice primero, Él es el comienzo. Diga conmigo, Jesús es el comienzo. Lo segundo, diga conmigo, Jesús es buenas noticias y es el Hijo de Dios.
Tres cosas hay en este solo versículo que podemos ver. Él es el comienzo. Lo que Él comenzó en ti, lo va a perfeccionar y lo va a terminar en el nombre de Jesús. Lo que Él comenzó en ti. Y hay muchas veces el enemigo no quiere que Él lo perfeccione. ¿Sabe qué? Porque cuando somos perfeccionados en Jesús, somos una bomba de tiempo para Satanás. Así que a Satanás no le conviene que Jesús siga perfeccionando la obra en nosotros. Pero quiero darte ánimo en este día como hijo de Dios, que tomes fuerza, porque lo que Jesús comenzó en ti lo va a perfeccionar para que sea una bendición para otros en su nombre. Él es buena noticia y Él es el Hijo de Dios. Versículos 2 y 3 dice: sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Dice, no como estaba, sino como está. ¿Sabe por qué dice esto? Porque la palabra de Dios sigue vigente. Yo lo tengo aquí digitalmente. Hoy no cargamos la Biblia de 200 kilos encima de nosotros, ¿verdad? Antes, yo cuando crecí en la iglesia pentecostal había que llevar la Biblia obligatoriamente. Hoy la cargamos en el teléfono, en el iPad, en todo lugar. Gracias a Dios por la tecnología. Pero lo que te quiero decir entonces es que la palabra de Dios no dice allí cómo estaba, sino que dice cómo está, porque la palabra de Dios sigue estando más viva que nunca. Aquí hay vida para ti, aquí hay palabra para ti, aquí hay profecía para ti, aquí hay milagros para ti. Dale un fuerte aplauso a Jesús por eso. Mira, tal cual lo que tú ves, por ejemplo, con Moisés ante el Mar Rojo que se abre, eso también lo podemos ver hoy. Sigue estando vivo, vigente. Ahora me llama la atención cuando tú estudias la historia de Moisés y el pueblo de Israel, que el mar se abre porque detrás venía el ejército de Egipto a buscarlos nuevamente. Y eso da a entender algo muy interesante, es que nunca vas a ver el mar abierto si no están las circunstancias detrás de ti. ¿Aló? Entonces muchas veces queremos ver el mar abierto pero sin circunstancias. No, las circunstancias son un preámbulo para ver el milagro para nuestras vidas, ver el milagro de Dios obrando en nosotros. Porque ¿a dónde se desarrolla la fe? Estando acostado en casa y cómodo. La fe la desarrollamos en los problemas más tremendos. Cuando las circunstancias están apretando, ahí mi fe se crece. Cuando estoy anclado en Jesús, dígale al que tiene a tu lado: Dios te está hablando en esta mañana. En medio de la crisis, Dios está desarrollando nuestra fe para creer por más, para ir por más. Nosotros como iglesia estamos en eso, estoy anclado en eso como pastor. Mire, aquí vivimos de milagro. Aquí vivimos. ¿Cuántos viven literalmente de milagros? No levanto el otro porque me caigo de él. Pero literalmente tú vives como que expectante por un milagro. Y eso es bueno, en todo buen sentido. A pesar de las circunstancias, es bueno, porque cuando vengan los momentos buenos que van a venir en el nombre de Jesús, imagínense con una fe desarrollada de milagros. Momentos buenos más milagros, una vida poderosa. Eso es extraordinario. Eso es lo que viene para nosotros. ¿Ah? Porque la fe está siendo desarrollada. Y sigue diciendo: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti. Aquí Marcos agarra las profecías de todos los profetas, refiriéndose al que viene antes de Jesús. ¿Sabe quién venía antes de Jesús? Juan el Bautista. Y dice: el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Juan el Bautista, ese es el que iba a abrir camino. Era la voz para llamar al arrepentimiento, para llamar a salvación. Ahora, Jesús vino en ese momento para dar su vida por nosotros. Pero la palabra de Dios dice que vendrá nuevamente por nosotros y juzgará a buenos y malos. Ahora, en este tiempo, ¿quiénes son los Juan el Bautista que proclaman el evangelio de Jesús? Soy yo. Yo soy esa voz que se levanta para hablar del evangelio a otros. Esa voz que se levanta para proclamar el evangelio a otros. Yo soy esa voz que habla en el trabajo, en cualquier sitio, para proclamar el evangelio de Jesús. Diga conmigo: yo soy el Juan el Bautista de este tiempo.
Ahora, no somos como Juan totalmente, porque Juan que era un tipo totalmente, ya vamos a entender un poquito más de esto, ya usted va a ver. Pero Dios dijo, vamos a enviar a alguien delante, una voz que grita, el Señor vuelve otra vez. Y esa voz era Juan. Hoy tenemos que gritar más que nunca, Dios vuelve otra vez. La gente se ha olvidado de esto. Nos olvidamos de que Cristo va a volver y nos va a juzgar a todos, por lo bueno y por lo malo. Mi pregunta es, ¿estaremos preparados si el Señor vuelve? ¿Habremos predicado el Evangelio como el Señor quiere que prediquemos el Evangelio? Que no nos podamos avergonzar de Él, sino que podamos hablar a todos de Él. Debemos prepararnos. Y sigue diciendo versículos 4 y 5. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. ¿Sabes qué? Sin arrepentimiento no hay perdón. Porque el arrepentimiento precede al perdón. Si no me arrepiento, ¿de qué me van a perdonar? Por eso hay gente que dice, bueno, no, es que él es bueno. Nadie bueno se va a salvar si no se arrepiente. El ser bueno no te califica para ser salvo. Hay gente que dice, no, que yo soy bueno, nunca he pecado. ¿Se ha conseguido con gente así? Él ayuda a todo el mundo. Entonces, si nos vamos a eso, todos los multimillonarios serán salvos porque han ayudado a todo el mundo. Y no. Hay que arrepentirnos porque todos somos humanos y todos erramos, todos fallamos y todos pecamos. El único que no ha pecado y que no pecó jamás fue Jesús. Él fue perfecto. Pero usted y yo no. Usted y yo somos pecadores. Pecamos con pensamientos, con ideas, con actitudes, con lo que decimos, con lo que vemos, con lo que escuchamos. Por todas partes, mira, el pecado nos asedia. Así que Juan predicaba el arrepentimiento, pero vemos que aquellos que solo iban a escuchar y no se arrepentían, Juan les decía, generación de víboras, apártense porque tienen que mostrar frutos de arrepentimiento. En otras palabras, ¿qué está queriendo decir aquí? Juan está diciendo, hey, una vida religiosa de solamente ir a la iglesia pero no tener frutos de arrepentimiento te convierte en una religión pero no en el poder de Jesús. Porque alguien que venga a una iglesia pero no vive los valores de Jesús no ha conocido a Jesús. ¿Aló? Esto no gana mucho like para el Instagram, pero es la verdad del Evangelio. Porque ¿cuántos creyentes hay que dicen, sí, yo soy cristiano y su vida es un desastre? Pero el Señor hoy nos está llamando a decir, hey, quiero que muestren frutos de arrepentimiento, de que verdaderamente son mis hijos y la gente los conocerá por la forma en que ustedes viven y caminan. La gente va a decir, hey, este es alguien diferente. Ahora Juan los llamaba a ese arrepentimiento y bautizaba en el nombre de Jesús. Yo estuve en el río Jordán. Déjenme decirles que es un río espantosamente feo. No hay nada bonito. El agua, no ves nada allí. Tú te metes allí por fe y te bautizan con la túnica blanca. Y ahí estuvimos cuando estuve en Israel con mi esposa. Nos bautizamos otra vez en el río Jordán para ver qué se sentía. Y lo que se sintió fue el agua bastante sucia, ¿verdad? Nada de otro mundo. Pero el bautismo no es salvación. Es importante aclarar esto. No. El bautismo es un acto público que representa la pureza, donde digo, dejo mis pecados, dejo el mundo y proclamo públicamente que sigo a Jesús. Proclamo que Jesús es mi Señor. Proclamo que creo en el poder de Jesús. Para eso es el bautismo, como diciendo, hey, hoy voy a declarar públicamente que Jesús es mi Padre, que Jesús es mi Señor, que creo en Él. Juan no bautizaba judíos. Sí bautizaba judíos, pero entiéndame esto. O sea, judíos que se convertían a Cristo eran los que Juan bautizaba. Porque los judíos aún creen que Jesús era un buen profeta, pero no el Señor. Y Juan bautizaba a los que se convertían y reconocían que Jesús era el Señor. Si tú estás aquí en esta mañana y no has
tienes tiempo asistiendo a la iglesia, aún no has tomado la decisión de bautizarte, creo que es un buen momento para decir, hey, necesito bautizarme y públicamente decir que Jesús es mi Señor. Públicamente confesar que Jesús es tu Padre. Marcos capítulo 6, el versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Sigue diciendo, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Por eso le digo que somos como Juan, pero no nos vestimos como Juan. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Era un tipo muy raro, realmente. Pero era el papá de los helados. ¿Sabes por qué? Porque abrió el camino a Jesús, al Salvador. Y mire lo que dice Jesús de él en Marcos capítulo, Lucas 7, 28. Versículo 7. Vamos a leer el versículo 7. Dice, predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo, predicaba Juan. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Reconoce que el que viene detrás de él es más poderoso y él no es nadie ante él. Pero ahora veamos lo que Jesús dice de Juan. Lucas 7:28. Jesús dice, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Imagínate Jesús diciendo, hey, este es el hombre más grande. Imagínate que Jesús estuviera aquí y nos dice eso y nos llenamos de orgullo santo, diciendo, hey, Jesús dijo que yo soy el más grande, así que vengan a mí, yo tengo la palabra de Dios para ustedes. No vayan a otro lado, yo soy el que tengo la palabra. Porque todos los seres humanos nacemos con algo de orgullo en el corazón. Queremos elogio, queremos que la gente nos aplauda. Debemos cuidarnos de eso, es una línea muy delgada. Y Juan nos da aquí a entender algo muy poderoso. Vea, sigue diciendo, sin embargo, Jesús dice, Juan es el más grande, pero presten atención, sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. El mundo te dice que el más grande es el que más tiene, es el que más tiene influencia, el que más tiene seguidores, el que más dinero tiene. Pero en el reino de Dios, Jesús dice, el más grande es el que más sirve a todos. En el reino de Dios, el más grande es el más humilde. En el reino de Dios, el más grande es aquel que está dispuesto a soportar cosas por amor a Jesús. Mire, eso hoy es lo que vivimos. El mundo nos está llenando cada día más de orgullo. Las redes sociales nos empujan a un ritmo de ser orgullosos. Nadie muestra su cuarto desordenado. Todos muestran la perfección. Nadie muestra la pasta con carne molida. Yo sí. Y siempre pongo la pasta de carne molida que hace Sandra Henao. Es increíble. Todos mostramos es langosta, el ceviche, aquí el camarón y la cosa así finita. Pero cuando no hay nada, no lo subimos. Porque el mundo nos está empujando es a vivir una vida de mentira, de orgullo. ¿Qué mostramos? Un buen hotel, buenos viajes, buena comida, buena ropa. Pero nadie muestra los zapatos rotos. Y el que lo muestra para pedir colaboración. Hey, aquí tengo mis zapatos, pobrecito de mí, ayúdenme. Porque el mundo nos está llevando a vivir de mentira. Nadie muestra sus fracasos en las redes sociales. Todos mostramos el lado victorioso. Yo desde hace mucho rato he tomado decisión de subir unas que otras cosas a mis redes, porque hay cosas que digo no las voy a subir. Es más, en un momento de mi vida estuve que mi identidad estaba en los likes de la gente. ¿A cuánto les ha pasado esto de que subes una foto y dices, hey, si no llega a 50 likes la voy a eliminar? No existió esta foto, es espantosa. Pero cuando vemos 200, 500 likes, porque nos están llevando a vivir de mentira, una vida de orgullo. Pero Jesús nos quiere llevar a vivir una vida de servicio a otros,
de amor a otros. Porque el segundo mandamiento más importante es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Levántame tu mano al cielo y di: en el nombre de Jesús, declaro que me lleno de la humildad del cielo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sí. Hey. Y el venezolano somos así, ¿o no? El venezolano no puede tener quizás una buena cama, pero sí el teléfono más caro. Porque de generaciones nos acostumbramos a eso. Mira, hay una anécdota que me encanta. ¿Cuántos vieron Daniel el Travieso? ¿Alguien se acuerda aquí que tenga? Levante su cédula ahí, por favor. ¿Ok? Daniel el Travieso era terrible. Ahí no está la foto de Daniel el Travieso. Pónmela. Ahí está. Miren la cara de santico que tiene Daniel el Travieso. Yo lo vi cuando estaba pequeño y me recuerdo un poco de Daniel el Travieso. Era un pequeño diablillo. Tenía un amigo llamado Joey y era vecino de la familia Wilson. Daniel el Travieso le hacía muchas travesuras a todos, incluidos la familia Wilson, los abuelitos Wilson. Y un día Daniel el Travieso va a la casa de la familia Wilson y sale con un plato lleno de galletas. Y Daniel le dice a su amigo Joey, le dice: Joey, te voy a decir algo. La señora Wilson no nos da galletas porque nosotros seamos buenos. Ella nos da galletas porque ella es buena. Hay teología en Wilson. Esto es una teología bíblica. ¿Qué te quiero decir con eso? Todo lo que tú y yo tenemos no es porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios es bueno y Él en su gracia y su misericordia nos los da a nosotros. Dale un fuerte aplauso a Él. Él es bueno. ¿Te das cuenta? Porque muchas veces creemos que porque somos buenos, porque trabajamos y hacemos las cosas de Dios, creo que no, hay cosas que usted y yo no nos merecemos. Y Dios en su amor y su misericordia nos los da. Porque Él es un Padre bueno y Él nos ama. Diga conmigo: mi Padre es bueno. Y esto debemos entenderlo, iglesia. Yo he entendido eso y me apasiona hablar de la paternidad de Dios en este tiempo, de lo bueno que es Dios, porque Dios es un buen Padre que aunque tú fracases y falles y peques y todo, Él siempre va a estar esperándote con los brazos abiertos. No va a estar apoyando tus sinvergüenzuras, indudablemente, pero siempre va a estar allí esperándote, diciéndote: hijo, bienvenido a casa. He estado esperándote y te amo. Ese es nuestro Dios. Tú y yo, todo lo que tenemos es por la gracia y el favor de Dios. Mira, nuestra identidad y nuestro valor no está en lo que poseemos, está en lo que somos en Dios. ¿Y qué somos? Somos hijos de Dios. Usted puede andar en una bicicleta toda espichada. Usted puede vivir en la zona más complicada de la ciudad, pero eso no le quita la identidad de que usted sea hijo de Dios. Yo puedo vivir en una buena zona, puedo tener un buen vehículo, pero eso no me hace más hijo de Dios que usted. Porque Dios a todos nos ama por igual y todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Levánteme su mano al cielo y diga: soy hijo de Dios. Y denle un fuerte aplauso a su Padre. Somos hijos de Dios. Debemos entender eso. Nuestra dignidad, nuestro valor no está en lo que tenemos, sino en quienes somos. ¿O acaso los africanos que son hijos de Dios y quizás no viven en la mejor condición, no dejan de ser menos hijos de Dios? Dios los ama menos, ¿no? Dios los ama también igual. También son hijos de Dios. Ayer veía un pastor amigo de Argentina. Veía que Sergio Velar, por cierto, veía que subió que están haciendo pozos de agua. Y entendí algo que no entendía, que no sabía, que no conocía. Y es que en África los pozos que hacen de agua son de los musulmanes y cambian religión por agua. ¿Quieres agua? Métete a musulmán, si no, no hay agua. O sea, no tienes otra opción que decir: soy musulmán y voy a vivir los valores del musulmán. Y el pastor me inspiraba y le decía: hey, inspiras, amigo mío, porque dijo: ahora nosotros vamos a abrir pozos de agua, pero para mostrarles el amor de Jesús. Y aunque no crean en Jesús y aunque no sigan a Jesús, les vamos a dar agua, porque de eso se trata el amor de Jesús. Qué interesante eso. Y que seamos instrumentos de Dios.
El versículo 8 sigue diciendo allí: yo los he bautizado a ustedes con agua, dice Juan, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús cuando resucita? Le dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. No se muevan, porque necesitan recibirlo. Jesús nos quiere dar a entender que Él era perfecto, era un Dios perfecto. ¿Sabe qué? Jesús no necesitaba bautizarse, por ejemplo, pero aún así Él lo hizo por obediencia. La gente caminaba 188 kilómetros de Jerusalén al río Jordán para bautizarse. 88 kilómetros. No había Uber, no había taxi, que aquí dejaron de existir hace rato, por cierto. Aquí tampoco hay, ¿verdad? Y no había transporte público, no había tren, no había nada. La gente caminaba. Y con un clima de 40 y tantos grados centígrados, muy caliente o muy frío. Pero me imagino que no bautizaban en tiempo de invierno, sino en tiempo de verano. Así que el clima era aterrador. Imagínate caminar 88 kilómetros. Porque había deseo en ellos por ser bautizados en agua. Yo quiero que en nosotros crezca el deseo de ser bautizado con el poder del Espíritu Santo, que da vida y da poder. Levánteme su mano al cielo y diga: Espíritu Santo, anhelo ser bautizado por ti y conocerte más. Dale un fuerte aplauso a Él. Lo necesitamos. Versículo 9 sigue diciendo: en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús pudo haber dicho: hey, a mí nadie me va a bautizar, yo soy Jesús, yo mismo me puedo bautizar. Pero no, Él mostró obediencia, número 1, y número 2, mostró sujeción a la autoridad. La autoridad en ese momento era Juan, y Él dijo: hey, yo soy obediente y voy a cumplir la ley. Y en humildad, porque hay que ser humilde cuando tienes una posición alta y te agachas como Jesús para decir: Juan, bautízame. Pero Juan también era humilde en saber que era la autoridad de decir: hey, no soy digno. Es un ejemplo de estos dos hombres llenos de humildad. Y sigue diciendo el versículo 10 y 11: enseguida, al subir del agua después de bautizarse, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Algo importante: el Espíritu Santo no todo el tiempo es una paloma, porque la gente cree que el Espíritu Santo de Dios va a venir en paloma. Es una simbología. Él viene, si tú ves las escrituras, ha venido en forma de viento, de lluvia, de fuego y de muchas otras formas. Dijo: me siento complacido, eres mi Hijo amado. Aquí vemos la Trinidad obrando en diferentes funciones. El Padre hablando desde el cielo, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo de Dios descendiendo. La Trinidad obrando en perfecta unidad. Es importante esto, que podamos entender algo interesante, que Jesús no hizo milagros antes de bautizarse y antes de que el Espíritu Santo de Dios viniera sobre él. Usted no ve a Jesús sacando demonios antes de ser bautizado y antes de ser lleno del Espíritu. No significa de que, ay, si no estoy bautizado no puedo reprender. Claro que sí. Pero usted no puede durar mucho tiempo en el Evangelio y decir: yo tengo 2 años y todavía no decido bautizarme. No. Usted tiene que confesar rápido y decir: yo quiero tomar esta decisión. Jesús muestra humildad. Y hoy nos dice, así como el Padre le dijo a Jesús, hoy el Padre también nos dice a nosotros: eres mi Hijo amado, yo te amo. Y me encanta cuando Dios nos dice eso, porque a pesar de nuestros errores,
de las cosas bárbaras que podemos hacer, de alejarnos de Él, Él siempre nos sigue amando. Él siempre sigue estando con nosotros. Versículos 12 y 13, se me va el tiempo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. ¿Cuántos días estuvo allí Jesús? 40 días. Y usted y yo estamos en problemas 3 y 4 días. Lloramos como que el mundo se acabó. 3 días de prueba. ¡Ay! Se me acabó la vida. Jesús estuvo 40 días en tormento, sin comer nada, en el desierto, con un sol insolente en el día y con mucho frío en la noche. Y además era tentado por Satanás. ¿Y sabes qué es molestoso? Estar en la tormenta y que Satanás te esté hablando. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que estás en la tormenta y Satanás te dice: eso te lo merece, bien bueno, eso te pasa por pecador y tal cosa, y tu matrimonio se va a destruir y tú no sirves para nada, y ahora es que te vas a endeudar más, y ahora es que nada se te va a dar. Es horrible. Así estaba Jesús escuchando a Satanás hablando como una vieja chismosa ahí al lado de él, que no se callaba. Y dice que además que estaba entre las fieras. O sea que Jesús no podía descuidarse, porque si no las fieras llegaban y era complicado, estaba en medio del caos. Pero termina diciendo que los ángeles estaban allí para servirle. ¿Sabes qué? Muchas veces pensamos que el desierto solamente nos empuja a Satanás. Y esto nos muestra que hay momentos que Dios mismo nos va a llevar al desierto para conocerlo más a Él. Dios mismo te va a llevar al desierto para desarrollar fe en ti. Y ahí vas a obtener victoria. Es que nos hemos acostumbrado, mira, por eso un cristianismo sin problemas no es un cristianismo de victoria. ¿Cuántos quieren vivir una vida de victoria? Levánteme la mano los que quieren una vida de victoria. Prepárense para una vida de tormento. Si no hay problema, no hay victoria. Eso es lo que nos dice allí. O sea, que tenemos que comenzar a ver las cosas de una óptica diferente. Cuando venga la situación difícil es porque Dios está preparando también una buena victoria para nosotros. Así que debemos dejar de lloriquear y decir: ay, ¿hasta cuándo? No, más bien tranquilo, espérese que cuando la victoria llegue va a llegar buena para usted en el nombre de Jesús. Eso es lo que está queriendo decir aquí. Porque hay cristianos que quieren victoria. Hay victoria, como el himno viejo, hay victoria en el nombre de Jesús. Y cantan con fuego y salen: hermano, ¿cómo salió? Gloria a Dios. No, estoy ungido, hermano. Sale el diablo y le pateo el trasero. Y llega el lunes y llega el problema. ¿Cómo está, hermano? Hombre, ahí, poco a poco, Satanás golpeándome. Y apenas un día de tormento. Jesús aguantó 40. Hemos aguantado años, pero hay una gran victoria también para nosotros, porque Jesús prometió darnos victoria y lo vamos a ver. ¿Alguien cree esto? Denle un fuerte aplauso al Señor. Hay victoria. Y los ángeles le servían. Mire, déjeme decirle, hay ángeles de Dios a su servicio. ¿Sabía eso? Pero hay unos que tienen los ángeles de Dios gordos, sin oficio, porque no los mandan a trabajar. Mire, los ángeles que Dios ha puesto a mi lado los tengo fitness. Trabajen, papá. Porque yo soy vivo me gusta meterme rollo para ver victoria. Y cuando entiendo esto, sé que cuando viene un problema difícil no estoy solo. Mi Padre está conmigo, Jesús está conmigo, el Espíritu Santo de Dios está conmigo. Y de ñapa me ha puesto unos tipos a mi alrededor también para pelear a favor mío, que son los ángeles de Dios. Levánteme su mano al cielo y diga: no estoy solo en medio del caos. Dios está conmigo, sus ángeles están conmigo y voy a ver victoria. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Vamos a ver victoria. Quiero que salga de aquí. Apenas estamos comenzando este libro de Marcos.
que nos va a enseñar mucho, porque es como cómic. Por eso hemos hecho la imagen tipo cómic, porque vamos a comenzar a ver los milagros de Jesús uno tras otro, pam, 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 pam. Y así yo proféticamente creo que vamos a comenzar a ver milagros unos tras otros, pam, 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 pam. Mire, a pesar de los problemas que vivimos, me encanta porque vivimos tras milagros y milagros y milagros. Y los milagros no cesan y van a seguir fluyendo para nuestras vidas. Y ahí vemos el poder de Dios manifestado en nosotros. Ponte de pies, déjame orar por ti en esta mañana. Jesús está en acción en tu vida. Jesús está orando en tu vida. Jesús está haciendo cosas que aún ni tú puedes ver, ni te puedes imaginar. Pero Jesús no está quieto, Jesús está en acción. Cierra tus ojos. Padre, gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias porque sabemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Rey por sobre todas las cosas, que tú estás conmigo, que el desierto solamente me prepara para ver una vida de victoria, Señor. Porque si no hay problema, no puedo ver victoria. Así que ayúdame a entender esto, que cada vez que venga el problema es porque sé que hay una gran victoria que viene para mi vida, Padre. Pero también, Señor, ayúdame a ser como Juan el Bautista, una voz que se levanta en el desierto para proclamar tu verdad, proclamar tu amor, proclamar tu evangelio a otros que lo necesitan, Dios. Te damos gracias porque tú hoy has hablado en nuestros corazones y nos has confirmado que somos tus hijos, que nuestra identidad no está en lo que tenemos, sino en lo que somos en ti, Señor. Y te doy gracias porque tengo una perfecta identidad en ti. Soy tu hijo y nadie me puede quitar eso. Nadie jamás me lo quitará. Que ayúdame para que en medio del desierto mis oídos se cierren para no escuchar a Satanás que está allí como un espíritu de tormenta hablándome, sino que allí pueda estar escuchando tu voz, dándome dirección cada día, Padre. Gracias por tu iglesia. Gracias porque tú eres un Padre bueno. Gracias porque vamos a ver victoria en tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y si tú has venido por primera vez y quizás has estado apartado del Padre, has estado desconectado, o quizás es primera vez que vienes a una iglesia y quieres afianzar tu relación con Jesús, haz esta oración conmigo. Y toda la iglesia repita conmigo: Señor Jesús, gracias porque tú eres mi Padre. Hoy reconozco que soy pecador, pero doy gracias porque tu sangre me limpia de todo pecado. Me has dado salvación, vida eterna. A partir de hoy soy tu hijo y tú eres mi Padre, y estoy atado a las bendiciones del cielo por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, yo quiero que me levantes tus manos. Si has hecho esta oración por primera vez, Dios te bendiga, hija. Si has hecho esta oración por primera vez, levanta tu mano y decir: hey, yo estoy haciendo esta oración. Ahí está una jovencita, que Dios te bendiga. Y Dios sigue obrando. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él es victorioso.